Contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro. Que habrá Francisco Barbosa para rato. Muchas gracias. Ante los jueces, el caso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos. En esta semana, que puede ser la última del fiscal Barbosa, su gente tendrá dos diligencias clave. Se le vencen los términos para llevar otra vez ante los jueces el caso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos y para presentar la acusación contra Nicolás Petro. Joana Rodríguez. Mónica, en ambos es previsible su posición. En la primera intentará otra vez decir que no hay pruebas contundentes del delito, aunque la Corte Suprema, 2 jueces y 3 magistrados del tribunal han dicho que sí. Pero sí o sí deberá demostrar que la Fiscalía profundizó en su investigación. Que habrá Francisco Barbosa para rato. Muchas gracias. Esta semana, la Fiscalía de Francisco Barbosa tomará 2 decisiones. Por un lado, definirá si llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe o pide por tercera vez la preclusión del caso por soborno a testigos. Historias que yo debería tener en el olvido. Por el otro, la Fiscalía de Barbosa presentará a un juez de Barranquilla el escrito de acusación contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro por su presunta participación en hechos de corrupción electoral. Yo creo que se preocupa que yo esté en cualquier mesa. La primera decisión sobre el proceso del expresidente Uribe está a cargo del fiscal Andrés Alberto Palencia, quien fue director de Fiscalía Seccional Cesar hasta diciembre de 2022, cuando el fiscal Barbosa lo nombró como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Los contundentes argumentos. Con Palencia se daría el tercer intento de la Fiscalía por cerrar el caso del expresidente, tras el paso de los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Fernando Cárdenas, cuyos argumentos han rechazado salas diferentes de los tribunales. Sería una vergüenza para la Fiscalía una tercera solicitud de preclusión. Juzgados penales, Tribunal Superior y Corte Suprema la negaron. Uribe debe ir a juicio. Por otro lado, la Fiscalía, representada por el fiscal investigado Mario Burgos, presentará el escrito de acusación a Nicolás Petro ante un juez de Barranquilla el 11 de enero. En esa audiencia se sabría si el juez le reitera a Nicolás Petro el beneficio de detención domiciliaria. Que usted es el competente para atender el asunto que hoy nos ocupa. Hasta el momento, Nicolás Petro no se ha pronunciado sobre la audiencia. Su última publicación fue el 16 de diciembre. Peligrosas las afirmaciones del fiscal Barbosa sobre mi caso. Desconoce y vulnera mi debido proceso y mi derecho a la defensa por completo. El fiscal Barbosa presiona a los jueces a punta de titulares de prensa. El penalista Diego Henao lo acompañará, pues Nicolás Petro revocó el poder de David Telequi, luego de renunciar al principio de oportunidad que este negoció. Otro hijo del presidente, Nicolás Petro, enfrentará mañana la audiencia en Barranquilla, en la que la Fiscalía lo acusará de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Joana Rodríguez. Mónica, el juicio a Nicolás Petro será difícil, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político, por cuenta de la evidente oposición que ha hecho el fiscal general al gobierno de su padre. El hijo del presidente Petro, Nicolás, asistirá mañana a la audiencia ante un juez de Barranquilla en la que el fiscal Mario Burgos lo acusará formalmente de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que habría cometido cuando se habría apropiado de dineros entregados a la campaña de su padre cuando este era candidato presidencial. Para el año 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280.331.394 pesos, por lo que existen 1.053.911.056 pesos que no son producto de su labor como diputado, y al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal irregular que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se repuntan como un incremento patrimonial injustificado. La investigación contra el hijo de Petro ha sido accidentada, primero y con el asesoramiento de unos abogados que rápidamente tuvieron que renunciar a su representación. Nicolás aceptó colaborar con la justicia a cambio de incriminar en los hechos al mandatario. Pero después, el procesado cambió de apoderado y se echó para atrás en su promesa, argumentando que había sido presionado por el fiscal Burgos. Pero vamos más allá. El proceso cambió de sede. De Bogotá fue trasladado a Barranquilla, en donde se originaron los primeros actos. Pero en las primeras diligencias, el fiscal Burgos insistió en capturarlo y conducirlo a Bogotá, pese a los reclamos sobre la residencia de Nicolás.
El fiscal Burgos es el mismo que hoy está siendo investigado por la Comisión de Disciplina Judicial por dos actuaciones. Primero, la filtración de los videos del interrogatorio a Nicolás, que solo tenía su despacho. Segundo, por las preguntas que el fiscal le hizo sobre el presidente Petro, que tiene fuero y por lo tanto Burgos no puede interrogar a nadie sobre el mandatario. Si se filtra alguna cosa es por alguno de nosotros. Un investigador que ha trabajado con el fiscal Burgos en el caso Nicolás Petro y quien responde a la identidad de Víctor Alonso Forero Cortés, hoy fue mencionado por el periodista Daniel Coronel como el mismo que intentó callar a dos denunciantes de la corrupción interna de la Fiscalía en Buenaventura. El proceso contra Nicolás Petro está siendo vigilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual los abogados del hijo del presidente presentaron queja de parcialidad política del fiscal general Francisco Barbosa en contra del gobierno de Gustavo Petro. En su gira por las facultades de Derecho intentando convencer a los primíparos con los argumentos que le han rechazado dos juezas y dos salas de magistrados, Álvaro Uribe visitó ahora la Universidad Javeriana de Cali y allí tuvo una charla íntima con sus fans. Víctor Ballestas. Mónica, el expresidente estuvo acompañado por algunos de sus seguidores, entre quienes estaban reconocidos líderes de su partido en esa ciudad, incluyendo al profesor y moderador, y los que le hicieron campaña al recién electo concejal, que en 2021 salió a disparar su arma contra los manifestantes. La prestigiosa Universidad Javeriana sede Cali, que propaga como uno de sus principios el debate académico como factor esencial para transformar las realidades, sirvió de escenario para la defensa política del expresidente Uribe, parcializada a su favor y sin contraparte que lo refutara, en el proceso judicial que enfrenta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, proceso que todavía está en curso en la Fiscalía, cuya petición de precluir el caso ha sido rechazada en dos oportunidades por no estar bien sustentada. Gracias, Universidad Javeriana Cali, por permitirme este conversatorio para presentar mi caso judicial. El conversatorio del expresidente, que se realizó el martes pasado, se marcó en una materia denominada Reforma a la Justicia, que hace parte de la Cátedra de Teoría del Derecho, que dicta David Polo Montoya, un abogado con predilecciones uribistas, a juzgar por sus comportamientos fuera del ámbito profesional. Mano firme, corazón grande. Más parecía un fanático político en campaña, pues sacó a relucir un antiguo afiche del exmandatario cuando era candidato presidencial hace 20 años. Le pidió tomarse fotos con él. No sé a quién le voy a pasar a cuenta. Consultada por Noticias 1, la oficina de prensa de la Javeriana Cali sobre el material grabado sobre la exposición de Uribe, negó que hubiera quedado registro de video. No obstante, pudimos obtener en otras fuentes unos apartes visuales y fotografías del conversatorio. Al parecer, los invitados a la charla fueron seleccionados entre quienes son seguidores del expresidente, lo cual, si resulta exacto, convierte el espacio en un acto propio del uribismo más que en una actividad académica. Me compré 2 pares de Crocs. En una de muchas fotos que se tomó el exmandatario con sus fans, está al lado de Santiago Serna, creador del grupo Jóvenes Cabal, votantes de la senadora María Fernanda Cabal, quien es oriunda y reside precisamente en Cali. Este joven asistente a la charla de Uribe se presenta a sí mismo como, comillas, vocero nacional de Juventudes del Centro Democrático, hizo campaña en Cali por el pistolero Andrés Escobar, famoso por balear manifestantes en 2021 y quien fue elegido concejal de esa ciudad. También aparece en la fotografía la excandidata a esa corporación por el Centro Democrático, Alejandra Cifuentes, muy cercana al expresidente. No recordar eso. En los últimos 2 meses, el expresidente ha tenido espacio en 7 universidades privadas.